mirarlo acá y después lo pasamos y lo hacemos en R. Entonces lo que tenemos acá son las 3 variedades y los rendimientos. Bueno, no, mejor lo hacemos directamente en R. Entonces, acá hay toda una serie de paquetes que vamos a usar nuevos y una serie de librerías que vamos a ir viendo qué hacemos con cada una de estas. Bueno, yo voy a borrar todo lo anterior. Como no lo tengo esto en ningún proyecto, para que pueda leer los datos, tengo que setearle el directorio de trabajo. Entonces yo le digo que es donde están los archivos. Bueno, entonces, acá tenemos la base de trigo, ¿no? Que tenemos el ID, no dice nada, y acuérdense que por más que la base estaba en varias columnas, siempre es una para cada variable después, ¿no? Bueno, acá estoy usando esos 2 grafiquitos que habíamos visto en la primera clase, que eran sencillitos, que era el boxplot y el plotmin, como para tener una primera idea de cómo es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes ven acá? Si ven las 3 variedades, parece que esta variedad tuvo mucha más dispersión, ¿no? Y acá también, esto que es una suerte de intervalo de confianza que no queda bien marcado, es mucho más ancho que el de las otras 2 variedades. Bueno, entonces vamos a ajustar el modelo como lo veníamos ajustando siempre. Le pedimos una nova. Y entonces nos dice que no hay diferencias significativas entre los, este es el ANOVA, ¿no? Entre los tratamientos nos dice que son las distintas variedades, que no hay diferencias significativas. Bueno, pero realmente para ver la validez de ese p-valor, lo que tendríamos que hacer sería hacer un análisis de residuales. Lo que les puse es esta función que se llama type, que es lo que, no me acuerdo si ustedes me habían preguntado a alguien, que lo que hace es guardar los resultados como en un data frame. ¿Ven? Entonces, si ustedes quieren exportarlos o quieren armar una tabla, entonces les pasan los datos a eso. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es obtener los residuales. Y acá vamos a hacer el gráfico de boxplot para residuales y el de los residuales versus predicho. Tengo una consulta, Teresa. Sí. Nos dieron 2 NAs ahí en ese data frame que creaste recién de residuales. Sí. ¿Eso no traería problemas cuando trabajemos después? No, porque en realidad acá lo que yo les mostré es, porque muchas veces me preguntan cómo exportar los datos. Entonces, si vos los tenés como un data frame, los podés guardar en un Excel. Lo que pasa es que acá, fíjate que lo que te está diciendo es, no hay una F de residuales y no hay un valor P para residuales. Entonces, estas celdas, cuando lo exportes, va a estar vacío. Lo que hizo fue exportar esta que está acá, ¿ves? Claro. Entonces, estos 2 valores no existen. Porque lo que pasa es que muchas veces, o sea, ¿cómo puedo yo presentar esto en un informe? Bueno, hay muchas maneras. Una manera, que muchos lo hacen, es bajarlo directamente en Excel y mirarlos en Excel. Entonces, la otra me preguntaban cómo hacer eso. Bueno, una manera es usar esta función que se llama type. Entonces, vos podés bajarte como data frame y copiarlos. Bueno, entonces miremos esto de los residuales. Fíjense, estos son los residuales, ¿no? Antes habíamos trabajado sobre las variables respuesta. En este caso, están mucho más dispersos, estos menos y esto.
¿Ustedes qué suponen? ¿Qué supuesto no estaríamos cumpliendo? El de homogeneidad de varianza. Claro, ¿no? Si yo para eso puedo hacer también la prueba del EBN, y fíjense que el valor P de la prueba es 0,009. O sea que acá tenemos un problema de homogeneidad de varianza. Vamos a ver qué pasa con la normalidad. Bueno, este es el gráfico del cucuplot. Digamos, no se van mucho fuera de esto. Como que hay acá algunos datos que podrían llegar a tener, pero la prueba de Shapiro-Wilk no rechaza. O sea que el supuesto que no se estaría cumpliendo acá sería el supuesto de homogeneidad de varianza. Una de las cosas que uno podría hacer sería transformar, pero el otro es trabajar como si las varianzas fueran heterogéneas, o sea, decirle al modelo que cada variedad tiene su propia varianza. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, entonces esto es lo que hicimos. Obtuvimos nuestra tabla de análisis de varianza, vimos el cucuplot. Bueno, este no se los mostré, pero también es para normalidad y tampoco parece haber razones para rechazar normalidad. Entonces, lo que hicimos fue hacer estos residuales. Bueno, entonces, ¿cuáles eran nuestros supuestos? En el modelo lineal de efectos fijos, nosotros decíamos que la variable respuesta era función de los efectos fijos más un error. Y el supuesto de este error era que tenía media cero y que tenía una varianza. Y esta I es una identidad, ¿no? ¿Todos vieron algo de álgebra? O sea, ¿saben lo que es una matriz identidad todos? Sí. La que tenía todo uno en la diagonal era. Esa, muy bien. Entonces, lo que estamos asumiendo es que todos los tratamientos, todas las observaciones tienen la misma desvío. Lo que vamos a hacer ahora es convertir esta identidad en una matriz que le vamos a llamar R. Y ahí, entonces, le vamos a poder decir que cada nivel de tratamiento tiene un valor distinto. Entonces, esta era la que nosotros asumíamos, ¿sí? Uy, perdón. Esta es la que nosotros asumimos en un modelo normal, ¿no? O sea, cada columna de estas correspondería a un nivel de tratamiento. Esta sería la matriz de errores que nosotros ponemos en el modelo. Entonces vemos que en la diagonal todos los valores de varianza son iguales. Entonces nos vamos a tener que pasar ahora a otro paquete, que es el paquete este que se llama GLS, que lo habíamos usado la semana pasada, para trabajar con varianzas heterogéneas. Entonces acá, este paquete tiene otros argumentos que podemos usar, que fíjense que nos permite decir si hay alguna estructura de correlación y alguna estructura de ponderación que tiene que ver con este tipo de varianzas heterogéneas. ¿Qué estructuras de varianzas heterogéneas nosotros vamos a tener que elegir entre un grupo de estructuras? Entonces, la que se usa más comúnmente o la más sencillita es la que se llama esta, Vari-Dem, que dice que la varianza es constante dentro de grupos, pero diferente entre grupos. Entonces, en este caso, le estaríamos diciendo que para cada variedad estime un valor de varianza distinta. En otras situaciones, podemos considerar otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, esta que es la varianza exponencial, la varianza cambia como una función exponencial para una covariable dada. O esta es una de potencia. O sea, en realidad hay muchas estructuras que después ustedes, si quieren, las buscamos. Yo les colgué un par de libros cómo es la forma de cada una de ellas, ¿no? Pero, bueno, nosotros vamos a trabajar con esta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ajustar el modelo, pero usando la función esta de GLS, y lo que le vamos a decir es esto, vamos a usar el argumento este weight, que lo que hace es ponderar por distintas varianzas cada uno de los tratamientos. Bueno, entonces vamos a hacerlo.
Bueno, entonces acá es, el argumento de cómo armar el modelo siempre es el mismo y es el mismo en todas las funciones de R. Ponemos la variable de respuesta, depende del tratamiento. Lo único que acá le vamos a decir que lo que tiene que usar es, como componente de varianza, esta estructura y que la tiene que cambiar para cada tratamiento. Esto es lo que se puede hacer en R, es lo que se llama anidar tratamientos. Pero acá no hay ningún tratamiento, o sea, no hay niveles. Esta 1 corresponde a la media general. Si nosotros tuviéramos, que después vamos a ver, una estructura anidada, por ejemplo, que dentro de las variedades aplicamos dosis de fertilizantes, entonces ahí tendríamos que ir usando barritas condicionales, después vamos a ver cómo hacer eso. Pero en este caso tenemos solamente este nivel. Bueno, entonces lo corremos, hacemos el ANOVA. Bueno, y entonces fíjense que ahora bueno, estima los parámetros y me parece que no corrió lo que yo quería. Ahí está. Bueno, acá está. En el análisis de varianza, fíjense que ahora sí detecta que hay diferencias significativas. Lo que aparecía antes, esto es la estructura que hay de varianzas y covarianzas. Después vamos a ver en otro ejemplo, en el caso que nos interesan las componentes de varianza, cómo interpretar esto. Pero por ahora lo que vimos es, con este ejemplo sencillito, que puede pasar que si nosotros no tenemos en cuenta que las varianzas son distintas y estimamos una varianza general para todo el ensayo, entonces el valor P que está calculando no es el que corresponde. Entonces hace que no aparezcan diferencias significativas cuando al 5% estas variedades sí tenían diferencias. Bueno, este es un dibujito donde lo que hacemos, esta función aggregate creo que la habíamos visto, ¿no? Sirve para obtener estadísticas descriptivas, donde yo le digo cuál es la variable que quiero promediar o el estadístico que quiero obtener, cuál es el factor, cuál es el archivo y qué es lo que quiero. Entonces acá le estoy diciendo que quiero los promedios, que quiero los desvíos, y lo que vamos a hacer es un gráfico que le gusta mucho a todos los investigadores, que es el grafiquito con las barras de error. Entonces, fíjense, acá tenemos las 3 variedades, que en realidad esta es diferente, ¿no? La variedad C. Y esta lo que tiene es mucha más dispersión. Y en promedio parece no diferenciarse de la otra. Bueno, para hacer este grafiquito hay que hacer esto. Hay que calcular los promedios, hay que calcular los desvíos, y hay que ponerle cuál es el límite superior y el límite inferior, que es el promedio menos el desvío y el promedio más el desvío. Entonces nos agrega al ggplot los gráficos de error. Profe, bueno, sí. ¿Usted qué sabe de estas cosas de gráfico? ¿Se le puede, con la misma función, puedo borrarle todo lo que es desvío que está dentro de la barra? O sea, que me quede solamente, ¿me explico? Con lo que usted grafica el desvío. Sí. Que quede de la barra para arriba nada más. O sea, que no De quede la media para arriba. Es de la media de los desvíos para arriba, claro. Ah, que no te quede la parte esta de acá adentro. Sí. ¿Así? Sí, tendría que verlo, pero sí, seguro se puede. Habría que cambiar esta posición y quizás habría que ponerle... ¿Ves que acá en la barra de error le ponemos el mínimo y el máximo en función de eso? Después, si querés, juego y lo hacemos. Ah, dale, muchas gracias. Sí que lo esto es, bueno, el ancho que querés de la barrita. Sí. Y después acá, cuando le pones el geobar, bueno, la posición esta es que lo escale. Y después, bueno, este es el color, el TAN3. Y las barras de error
tenés el mínimo, el máximo, que lo toma de los calculitos que hicimos. Entonces, por ahí acá el mínimo habría que ponerle solamente el promedio, ¿no? Ves que acá le ponemos el promedio menos esto. A ver, ¿querés que probemos? Si no, no sé. Seguimos. Si hacemos así. Ahí está. Bueno, quedó esa barrita. Habría que ver cómo borrarla. Bueno, pero jugando se puede. Bueno, el tema es que acá, si quisiéramos hacer una prueba de comparaciones múltiples, ya no estamos haciendo las sumas de cuadrados que hacíamos antes. Entonces no podemos usar el 2K. ¿Se acuerdan que el 2K lo que usaba era el cuadrado medio del error? Entonces hay otras funciones. Bueno, acá yo invoqué a esta función que se llama lsmins y me mandó un mensaje diciendo que ahora cambió de nombre y que se llama emins. Pero bueno, igual sigue funcionando, creo. Pero esa es una de las cosas que tiene R, ¿no? Que va actualizando sus cosas todo el tiempo. Bueno, vamos a ver, si no funciona, la cambiamos. Bueno, entonces, acá lo que yo le estoy diciendo es que me haga la prueba de comparaciones múltiples con esta función, con el modelo 2, que era el modelo que habíamos usado con la función de modelos generalizados, y le decimos que haga las comparaciones de pares. Este pairwise de los tratamientos, que lo haga. Sí, bueno, lo hice igual. Bueno, entonces, fíjense, lo que me está dando es los promedios de cada uno, los desvíos, fíjense esta variedad B que tiene mayor desvío, y me da los intervalos de confianza. Estos se llaman intervalos de confianza simultáneos, ¿no? Cuando yo uso una de estas funciones de comparaciones múltiples, lo que hace es considerar que está calculando el intervalo de confianza en forma simultánea. O sea que el alfa entre todos es el 5%. Y entonces acá lo que hace son las pruebas de pares. Entonces me da la diferencia que hay entre cada una de las variedades. Este es el desvío de la diferencia. Y, bueno, hace una suerte de grados de libertad, que no sé cómo lo calcula, pero acá tenemos los valores P. Entonces nos dice que la única diferencia que es significativa es entre A y C. Y entre B y C no detecta diferencias significativas, pero seguramente se debe ¿no? a la dispersión que tiene. Bueno, entonces esto es lo que hay que usar cuando uno tiene este tipo y cuando tiene también desbalance. En este caso, acuérdense que en una de las variedades teníamos 10 registros y en otras teníamos 9 registros. ¿Y qué más? Y después hay un grafiquito que podemos hacer, que es este grafiquito que lo que hace es como calcular los intervalos. No son muy claros estos grafiquitos, pero bueno, los saca, ¿no? Saca estos contrastes. No se ve. Bueno, ¿bien hasta acá? Sí, sí. ¿Esto? ¿Lo habían visto alguna vez? Sí, ¿no? Bueno, entonces... una de las cosas que podemos hacer es comparar cómo es el ajuste del modelo asumiendo varianzas homogéneas y otro es asumiendo varianzas heterogéneas y es haciendo esto, que es una ANOVA entre los dos modelos. Vamos a ver cómo es eso. El modelo 2, yo lo que hice fue pero yo puedo agarrar y ajustar el mismo modelo con GLS sin considerar esto, ¿no? Entonces lo corro y puedo usar la función ANOVA para comparar los dos modelos. Entonces ahí me da, porque ahora ya no tenemos R's cuadrados acá, entonces los que tenemos son estos criterios de ajustes que son comparativos. Creo que ya habíamos hablado algo el otro día, ¿no? De lo que son los acaikes. Entonces se supone que cuando el acaike es más chico, el modelo ajusta. ¿Se acuerdan que cuando vimos lo de regresión multivariada, que uno de los criterios que usaba era el acaike?
bueno, el Big se interpreta de la misma manera y el likelihood también. Entonces, el modelo 2, en el que nosotros asumimos que las varianzas eran heterogéneas, nos da mejores indicadores y muestra que hay diferencias significativas. En esto parece medio una verdad de perogrullo, porque lo vimos, pero después vamos a ver que uno lo que puede hacer es probar con alguna estructura de datos más compleja otras estructuras de varianza. Y si yo quiero determinar cuál es la mejor, lo que puedo hacer es ir comparando de a pares los distintos modelos y ver cuál ajusta mejor. El tema de comparar a veces y usar estructuras de covarianzas más complicadas hace que tengamos que estimar